Hola y bienvenidos a Just Animal World, el lugar donde aprenderemos del vasto e interesante mundo animal. Hoy conoceremos más sobre un curioso y adorable espécimen que podemos ver en los árboles y postes de luz de todo el mundo. Sí, esta es una criatura que podemos ver en cualquier lugar, aunque nos vamos a centrar principalmente en un espécimen que suele verse únicamente en Europa. Así que si has tenido la oportunidad de ver este curioso y divertido espécimen, quédate para saber más de él en este video. Esta criatura que hemos visto en cientos de medios, desde películas infantiles como Encantada o La espada en la piedra, siendo casi siempre criaturas adorables que apoyan a los personajes principales, volviéndolas un animal muy querido por los niños. Incluso un pariente histórico de esta especie se hizo muy popular en la película de la Era del Hielo, principalmente por los destrozos que hacía cuando buscaba esconder su bellota. Y es que las ardillas son una especie que creo que todos hemos visto, ya que fácilmente se encuentra por todo el mundo, con cerca de 200 especies de ardillas recorriendo el globo terráqueo. Aunque supongo que tienen problemas con los canguros, porque no se encuentran espécimen en Australia, aunque realmente sí existe una, pero tiene ciertas diferencias, pero ese es tema para otro video. Continuando desde la ardilla más pequeña en África hasta la más grande en India, son roedores que poseen 4 dientes frontales, los cuales crecen de manera permanente, lo cual evita que tengan desgastes. Esta especie se nota verdaderamente hiperactiva, casi siempre notándose en movimiento, que según algunas caricaturas con cafeína puede moverse a la velocidad de Flash, vecinos invasores. Sumado a su velocidad, también vemos su gran agilidad. Suele ser una curiosidad en cualquier lugar en el que te la encuentres, pero sobre todo solemos verlas en lugares altos, dado que las ardillas que habitan los árboles son las más comunes, identificables fácilmente sobre todo por su divertida y rápida forma de correr, sus ágiles y altos saltos entre ramas y por supuesto su divertida nariz moviéndose. Las ardillas, criaturas que conocemos de manera cotidiana, teóricamente comunes, pero esta ardilla de la que hablaremos no es tan común, pese a su nombre. Hoy hablaremos de la ardilla común, o como su coloración lo indica, la ardilla roja. Su nombre común viene de su adjetivo científico Sciurus vulgaris, de la familia de los roedores Sciuridae, familia que comparten con otras especies igual de adorables como las marmotas y los perros de la pradera del género Sciurus, que básicamente son las ardillas de cola tupida. La ardilla roja es un mamífero de corto tamaño, con una apariencia peluda y una larga cola de aspecto esponjoso y poblado. Su pequeño cuerpo es alargado y estrecho. Suelen medir entre 19 y 24 centímetros, esto sin contar su larga cola que le da otros 15 a 20 centímetros, lo cual la puede demostrar una apariencia de hasta 40 centímetros. Dicha cola no solo la hace más larga, sino que le da estabilidad cuando se mueve entre árboles, usualmente llevándola estirada. Es un ser muy ágil y rápido debido a su cuerpo dinámico, alargado y con poco peso, el cual varía entre 186 y 357 gramos. Su apariencia tiene cierta peculiaridad, y es que en invierno sus orejas tienen unos pequeños pinceles característicos que hacen ver como sus orejas tuvieran estática, los cuales usan para mantener su temperatura durante el invierno, y estos mismos se caen cuando la estación cambia. No sé, pero esto me recuerda al episodio de la caricatura de cierta esponja con cierta ardilla. La ardilla roja, a pesar de llamarse roja, tiene más bien un color pardo oscuro o castaño vivo en su espalda, con un vientre de color usualmente blanco, aunque esta especie suele presentar ciertas mutaciones que hacen que algunas de ellas nazcan con albinismo o melanismo, por lo cual podemos ver ejemplares completamente blancos o completamente negros respectivamente. Esta especie posee 5 dedos en sus largas patas traseras, 4 de ellos largos y un pulgar muy pequeño, donde poseen unas uñas muy largas y curvas. Las patas delanteras poseen también 5 dedos. El pulgar en sus patas delanteras tiene un tamaño acorde al resto de dedos y también poseen garras.
Estas lindas criaturas, claro que puede llegar a atacar, aunque no suelen hacerlo, no es tampoco inusual que puede llegar a subir a tu hombro. Aún así no representa mayor peligro, aunque lo preferible es que evites que te aruñe o te muerda, en especial morder porque cuenta con una dentadura muy curiosa. Consta de 22 piezas dentales distribuidos en 4 premolares, 6 muelas en la parte superior de su mandíbula y 2 incisivos, 2 premolares y 6 muelas, sin ningún colmillo, aunque lo compensa con 2 grandes incisivos que, como se mencionó antes, están en constante crecimiento. Esto evita su desgaste y les permite consumir alimentos muy duros. La ardilla roja es una especie muy extendida a lo largo de Europa, inclusive llegando a Japón. Concretamente existen 5 subespecies diferentes únicamente en la península ibérica. Es una especie que lógicamente gusta de la libertad, así que no es una mascota, aunque su esperanza de vida es de 6 años en libertad y en cautiverios logran aumentar esa cantidad a 10 años. Debe ser un cautiverio promovido por profesionales del cuidado animal. Habita preferiblemente en zonas sombrías de los bosques, prefiriendo aún así bosques jóvenes y cerrados, usualmente a poca altura. No son una especie que guste de las grandes altitudes de la montaña, aunque está adaptada para vivir hasta en 2000 metros sobre el nivel del mar. Estas criaturas suelen anidar en los árboles, así como hemos visto en muchas caricaturas. La curiosidad más grande es que cuando realizan su hogar, este suele tener varias medidas de seguridad en ella. Su nido suele medir 22 centímetros en circunferencia y está ubicado en el interior de los troncos y árboles en los que habita, contando con una entrada principal y una salida de emergencia, o más bien con 2 orificios. El segundo facilita la huida en caso de emergencia o volverse otra entrada de ser necesario. Otro mecanismo de seguridad es que estos pueden ser taponados desde el interior para evitar intrusos. Su hogar suele estar muy bien organizado con un interior muy rústico, tapizado de musgo, hojas o ramitas, una decoración muy natural y curiosa que realizan estas criaturas, que son principalmente criaturas diurnas y no suelen invernar, pero sí suelen guardar alimentos tal cual la ardilla de la era del hielo, aclarando que estas criaturas no suelen generar tantos desastres cuando lo hacen. Usualmente solo recoge el alimento y lo entierra en un lugar para usarlo en invierno. Suele vérsele fácilmente en su hábitat, donde gustan de demostrar sus habilidades acrobáticas con las que se mueve entre los árboles, aunque no impide que de vez en cuando veamos algunas en tierra. La alimentación de este lindo y pequeño espécimen suelen ser todo tipo de semillas de árboles, pero también degusta de las piñas de los piñones, incluyendo en su dieta brotes, yemas y tubérculos. Y no se preocupen, las caricaturas no les mintieron, también incluyen en sus dietas bellotas y nueces, entre otras semillas, aunque en época de escasez suele recurrir a huevos, pájaro pequeño o alguno que otro invertebrado. Por lo mismo es que suelen recolectar mucha comida para época de invierno, dado que usualmente suele salir únicamente de día y no entra en hibernación como otras especies de ardillas. Tampoco es muy afín a los climas fríos, por lo cual solo salen en los días de invierno en que sale el sol y calienta el ambiente. Por suerte para Bob Esponja, estas ardillas no suelen invernar, únicamente degustan de su surtida despensa que armaron durante el verano para evitar salir lo más posible. Esta tierna ardilla tiene como grandes ventajas su velocidad y agilidad, pero aparte posee otras habilidades como un ojo muy agudo con gran sentido de enfoque, pero careciendo de las identificaciones de colores. Tiene un oído bastante malo compensado con un sentido de olfato muy bueno, que junto a su velocidad le dan ventaja. Y claro, es una especie que sabe bucear, en otras palabras, es una excelente nadadora. Así que recuerden, si un día se dan un chapuzón y ven una ardilla, no se preocupen, no están alucinando. No son una especie muy social, pero durante las épocas de celo sí suelen reunirse en grupos. Claro, siempre respetando los territorios de cada uno, los cuales suelen marcar con orina. Su jerarquía está marcada por el tamaño y por la edad de los ejemplares, siendo esto determinante entre su especie.
La ardilla roja, tan pequeña como es, suele tener muchos depredadores, entre ellos el gato montés, también algunos tipos de águilas como el águila imperial o águila perdicera, algunos tipos de búhos como el búho real. Por suerte, a pesar de tener múltiples depredadores, no es una especie que se encuentra amenazada actualmente, y esperemos se mantenga así, aunque sí podría correr riesgos si no se toman las medidas adecuadas, como conservar su hábitat y evitar uno de sus mayores peligros, los autos. Y es que sí, estas pobres criaturas suelen sufrir de atropellos literales, una problemática que debe de generar más conciencia y más cuidado al conducir en áreas donde puede llegar estas a cruzar las calles. Como una curiosidad final, en la mitología nórdica hay un personaje llamado Ratatoskr, el que se describe como una ardilla roja, quien se le considera una mensajera de la discordia, principalmente por tener una característica curiosa, la malicia y el chisme. Es una ardilla mensajera entre los mundos. Se cree que representa a Heimdall, otro personaje muy popular en esta mitología. La fábula de esta popular ardilla roja en la mitología nos cuenta que, en su afán de destruir el árbol de la vida, utiliza a un águila y un dragón, los cuales se encontraban divididas por el árbol en ambos opuestos. La ardilla lleva una noticia al dragón diciendo algo no muy agradable de parte del águila, así que el dragón comienza a intentar dejar caer el árbol, mientras que luego la ardilla va con el águila a decirle lo que hace el dragón, con lo que el águila procede a destruir partes del árbol para atracar al dragón. Una curiosa historia que envuelve a este ser tan pequeño. Y con esta curiosidad hemos llegado al fin de este video. Y bueno, fue un gusto que nos acompañaran en este video. Espero lo disfrutasen. Ahora ya conocen más sobre la pícara y rápida ardilla roja. Si este video fue de su agrado, los invito a dejar su like y suscripción, así como comentar qué otros temas de este vasto mundo animal les interesa para próximos videos. Espero que nos vuelvan a acompañar en los próximos videos. Por el momento, esto ha sido todo en Just Animal World.